Bienvenidos al podcast elaborado por el Grupo de Innovación Docente Analytical Chemistry Knowledge, relativo a la asignatura Química Analítica 2. En este episodio se va a tratar el tema denominado Generalidades sobre las separaciones cromatográficas. Las técnicas cromatográficas son una de las técnicas de separación más utilizadas hoy en día en la química analítica por su gran versatilidad, lo que hacen que sean aplicadas en numerosas industrias y campos de investigación. En primer lugar, se puede definir a la cromatografía como un método físico de separación en el cual los distintos componentes de una muestra se distribuyen entre una fase estacionaria de elevada superficie específica y una fase móvil que la atraviesa. Las técnicas cromatográficas se pueden clasificar de distintas formas. En primer lugar, y la más obvia, está relacionada con la naturaleza de las fases que intervienen. Existe la posibilidad de que la fase móvil sea líquida o gaseosa, y por ello se hablaría de cromatografía de gases o de líquidos. En segundo lugar, se pueden clasificar en base a la naturaleza de la fase estacionaria, que puede ser líquida o sólida, y su relación con la fase móvil. Si tuviera una fase móvil gaseosa, la fase estacionaria puede ser líquida, mecanismo de reparto, o sólida, mecanismo de absorción. Por otro lado, si se habla de fase móvil líquida, en primer lugar se pueden clasificar de manera similar, ya que si la fase estacionaria es un líquido se hablaría de mecanismo de reparto, y si es sólida tendríamos tres opciones de mecanismo de separación: absorción, cambio iónico y reparto. Finalmente, en el caso de la cromatografía de líquidos, se puede hablar de otra clasificación adicional dependiendo si se realiza en columna o en superficie. En este último caso podría ser sobre papel o sobre placa, también denominada capa, que da nombre a la técnica. En esta segunda parte del podcast se va a hablar de cada uno de los mecanismos de separación anteriormente mencionados que se pueden utilizar en las separaciones cromatográficas. Absorción. En este mecanismo, las fases estacionarias son sólidos con propiedades absorbentes. Dentro de las más típicas tenemos la sílice, que es un compuesto polar ácido, la alúmina, polar y básico, fluorisil, carbón grafitizado, apolar y el carbón oxidado, que es polar. Por otro lado, las fases móviles se caracterizan por el parámetro de absorción, que evalúa su fuerza. Hay que especificar que en cromatografía de gases la fase móvil viene fijada por el detector que se vaya a utilizar. Entendemos por una fase móvil fuerte aquella que hace que el analito pase menos tiempo retenido en la fase estacionaria, o dicho de otra forma, que luya antes en el caso de trabajar en cromatografía en columna, mientras que la fase móvil será débil cuando sucede lo contrario. Hay que tener en cuenta que en el mecanismo de absorción, la separación de los analitos se basa en la influencia conjunta de tres interacciones: fase estacionaria con el analito, fase estacionaria con la fase móvil y la fase móvil con el propio analito. En particular, hay que prestar especial atención a las interacciones fase móvil-fase estacionaria, ya que dependiendo del parámetro de absorción de los disolventes que se utilicen en la fase móvil, esto va a implicar una mayor afinidad o menor por la fase estacionaria, compitiendo con la retención de los analitos. Como por ejemplo, si se tiene un disolvente con un parámetro de absorción alto, esto va a llevar asociado que el analito se retenga menos en el solvente. Por lo tanto, tendrá un coeficiente de absorción menor y la fase móvil se la considera más fuerte. Reparto. La clave de las separaciones utilizando este mecanismo se basa en la polaridad de los analitos en comparación con la de la fase móvil y la fase estacionaria. En este caso, la fase móvil va a ser siempre un líquido que se va a inmovilizar con un soporte de distintas maneras, que pueden ser químicas o físicas. Como fase móvil, se tendrán líquidos o gases que serán inmiscibles con la fase estacionaria. En este mecanismo se pueden encontrar dos modos distintos de trabajo, denominados fase normal y fase inversa, que dependerán directamente de la polaridad de los analitos y, por consiguiente, de la polaridad de la fase móvil y fase estacionaria. Las separaciones por este mecanismo vienen regidas por el coeficiente de reparto. Para analitos polares o medianamente polares se usará el mecanismo de reparto en fase normal, que implica fases estacionarias polares, y por lo contrario la fase móvil será de naturaleza apolar. En el caso de reparto en fase inversa es al contrario. Los analitos son apolares o poco polares, la fase estacionaria será polar y la fase móvil tendrá naturaleza apolar. En el caso de reparto en fase inversa es al contrario, los analitos son apolares, lo mismo que la fase estacionaria, mientras que la fase móvil será polar. En el mecanismo de reparto, la fuerza de la fase móvil va a depender de la mayor o menor afinidad de esta con el analito. Por ejemplo, si tenemos analitos apolares, el mecanismo más adecuado es el reparto en fase inversa. Si queremos aumentar la fuerza de la fase móvil, hay que hacerla más afín a los analitos. En este caso, al ser inicialmente polar,
Para hacerla más afín, lo que habría que hacer es disminuir su polaridad. De esta manera, los analítos tendrán más afinidad por ella y serán menos retenidos en la columna. Cambio iónico. En este caso, el mecanismo es exclusivo de sustancias que se encuentran cargadas en las condiciones de separación, lo mismo que sucedía en las separaciones por cambio iónico. De hecho, las fases estacionarias son sólidos cambiadores iónicos, como por ejemplo las resinas peliculares y las sílices intercambiadoras iónicas, pero en su mayor parte son resinas, lo mismo que sucedía en el cambio iónico. La fase móvil en este caso es un tampón en el que la fuerza va a estar determinada por el pH y la fuerza iónica del mismo, pero en este caso no se puede generalizar una tendencia y la fuerza de la fase móvil va a depender de cada caso particular. Exclusión por tamaños. Este es el mecanismo más diferente al resto, ya que las separaciones en principio no se deben a ningún principio químico, sino a las diferencias en el tamaño molecular. Las fases estacionarias son geles, dependiendo de la solubilidad de estos pueden ser hidrofílicos o organofílicos o aerogéles. Estos sólidos tienen que cumplir una serie de propiedades, como no presentar propiedades de absorción, lo cual es muy difícil de conseguir al 100%, ser estable tanto mecánica como térmicamente y no deben provocar la desnaturalización de los compuestos. Por otro lado, las fases móviles son disoluciones acuosas o disolventes orgánicos dependiendo de la solubilidad de los analítos y su única misión es la de transportarlos a través de la columna. En este mecanismo, por lo tanto, no se habla de fuerza de la fase móvil. La selección de la fase estacionaria se hace en función de las curvas de calibrado, en las que se representa el tamaño molecular frente al volumen de elución. Se pueden distinguir tres zonas: exclusión, permeación selectiva y permeación total. La primera es la zona en la que eluyen los analitos con tamaño superior al poro. Todos los compuestos de esta zona eluyen a la vez. Esto mismo sucede en la zona de permeación total, que marca el volumen total, ya que en este caso todos los compuestos con tamaños inferiores al del poro eluyen conjuntamente. La única zona donde se puede observar separación entre compuestos es en la zona de permeación selectiva. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el podcast y nos oímos en el siguiente.